Y bueno, vamos a hablar acerca del yo maestro. Lamentablemente, la sociedad, así como estamos estructurados, nos enseña a que cuando nos sentimos mal o cuando tenemos una sensación de malestar en cualquier circunstancia física, mental, emocional e incluso espiritual, bueno, ya ni se diga la espiritual no la identificamos todavía, pero cuando nosotros estamos en una crisis o en un momento en el que necesitamos algún tipo de intervención, estamos entrenados para ir hacia afuera, estamos entrenados para buscar el recurso de resolución de conflictos o de sanación hacia afuera. Pues bueno, la psicología transpersonal plantea la posibilidad que es, bueno, fehaciente, se puede ver en procesos transformadores transpersonales, que ahora tengo un invitado que les va a encantar, pero en realidad existe una sabiduría interior en donde si nosotros nos posicionamos, nos damos cuenta que realmente tenemos la respuesta y la solución a todos nuestros conflictos a donde precisamente se reside o se acude en un estado no ordinario de conciencia. Recordemos que la psicología transpersonal utiliza y estudia los estados no ordinarios de conciencia o estados ampliados de conciencia para poder rescatar la información necesaria y para que se permita que emerja esta información emergente en ambos sentidos de la palabra, porque surge como una emergencia que urge tratar y también emerge como que sale a la superficie y entonces es información que nos va a dar nuestra propia sabiduría interior para trabajar. Entonces, el enfoque de una psicoterapia transpersonal va directo a esta información y recurre a este yo maestro, a esta sabiduría interior, para que la persona encuentre sus propios recursos y encuentre vía a estas formas de resolver sus propios conflictos, que como lo hemos visto en otros lives, que tienen una influencia incluso a nivel físico. Y bueno, para yo no darles como mayor información teórica, porque esta figura del sanador interno es una figura muy, muy profunda en el ámbito de la psicología transpersonal y es un objeto de estudio actualmente en estos estudios que se hacen sobre los estados de conciencia, los estudios sobre la conciencia, pues yo les vengo a presentar el día de hoy a una persona que me siento honrada por atenderle en psicoterapia. Es una persona que aprecio mucho, que quiero mucho y que aparte admiro y tiene un trabajo, ha tenido un desarrollo transpersonal a lo largo de su proceso terapéutico digno pues de compartirles nuevamente para invitarles a que ustedes se cuestionen interiormente qué parte de esto que van a escuchar en esta charla resuena con ustedes, qué parte de esto les está dando respuestas, porque muchas veces se entiende cuando emerge esta información como si estuviéramos de pronto perdiendo la conexión con la realidad o que estamos perdiendo, que nos estamos volviendo como medio loquitos porque de pronto vienen informaciones importantes a nosotros. Bueno, todos estos son unos estados emergentes en donde está bajando información o está emergiendo información desde nuestro yo maestro que nos está dando en muchas ocasiones la solución a nuestros conflictos. Pero bueno, para continuar la charla, le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Rodrigo Díez. Muchas gracias, Rod. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Jos? Buenas tardes, buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Te agradezco mucho que me hayas extendido la invitación a participar de los lives de Ampident y de que extiendas, ¿no? Con un foro mayor todo este trabajo tan hermoso que sabes hacer como guía, como experta de este enfoque de psicología transpersonal, que en lo personal me ha ayudado bastante. Yo quiero compartir un poco acerca de este maestro interior, de cómo lo encontré, de cómo lo descubrí, porque realmente uno tiene que luchar no solo frente a condicionamientos propios, sino a condicionamientos sociales, ¿no? En donde siempre se nos educa y sobre todo creo, y quiero empezar ya compartiendo esto, incluso en nuestros países de habla hispana, en donde un gran influyente de nuestra cultura y de nuestro actuar puede ser la religión, por ejemplo, ¿no? En donde, sin meterme en mayor detalle, pero personalmente yo he considerado siempre que la religión siempre nos pone esa figura de poder sanador y poder, y el todopoderoso nos lo pone afuera, ¿no? En Mm, diferentes formas, por supuesto, con diferentes imágenes o con diferentes íconos, pero siempre nos lo pone afuera.
Y yo a través de este proceso de terapia transpersonal que he llevado contigo y que, bueno, de tu mano, pero en realidad, y este sí es un mensaje muy firme que quiero compartir con todos, es un proceso interno, ¿sabes? La terapia, el terapeuta, en mi caso, Jocelyn, es un acompañamiento, es una guía, es un apoyo definitivamente, y esto es trabajo de equipo, pero el trabajo interior que uno hace, sobre todo cuando conecta con tu maestro interno, ese es tuyo con tu conexión con tu propia fuerza interior que no está afuera, ¿no? Y en nuestra cultura, volviendo a estos condicionamientos sociales, yo encuentro que en nuestras culturas siempre es el afuera, porque siempre le tienes que pedir permiso a alguien para hacer y para ser, haciendo la distinción entre los verbos de ser y hacer, ¿no? Entonces, siempre desde pedir permiso para salir a jugar, ¿no? Hasta pedir permiso para, oye, pues no sé, todos son doctores en mi casa, pero yo puedo ser licenciado porque En no nuestra soy cultura, volviendo, doctor, volviendo a ¿no? estos Entonces, condicionamientos sociales, yo nos, encuentro que en nuestra... nos condicionan mucho a buscar en el afuera. ¿Y qué sucede cuando uno se enfrenta a una crisis existencial por la edad, por la etapa de vida, por una situación que puede ocurrir en tu entorno, como puede ser la muerte de un familiar cercano, un accidente, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, una crisis que de verdad te mueva y que te obligue a tocar fondo y que te obligue a enfrentarte ahora sí a lo que tu alma sabe que se tiene que enfrentar, ¿no? Y entonces uno empieza condicionado a buscar en el afuera, pues a buscar amigos, a buscar de pronto terapeutas y etcétera. Y creo que el encontrar el terapeuta o el apoyo que te conecte con tu interior es un trabajo que no todas las personas consiguen hacer, porque es verdad que en una terapia tradicional uno va y descarga, ¿no? Su necesidad de que lo escuchen o su necesidad de contar determinado evento de su vida y funciona durante una hora. Lo que yo he encontrado, a diferencia de una terapia tradicional contra una terapia transpersonal, es que en la terapia transpersonal el trabajo empieza cuando te despides del terapeuta y le dices, te veo Mm, la próxima vez, ¿no? Porque después de haber conversado, te quedas tú con una carga de información y con una serie de reflexiones con las que llegaste se llevaron a cabo con el terapeuta, en la que te empiezan literalmente, como decimos en México, no sé si nos escuchan en otros países, pero me van a entender, te empiezan a caer los veintes, ¿no? Te empiezan a caer las ideas, te empiezan las fichas a embonar de alguna manera en tu vida, en tu experiencia, y puedes empezar a conectar con tu maestro interior. Y ujú, yo durante mucho tiempo, y de hecho así conocí a Jocelyn, bueno, siempre fui una persona muy perceptiva, siempre me interesaron cuestiones de crecimiento personal, incluso de mancia, ¿no? De adivinación y de manejo energético y tal. Y tenía mucha facilidad y tenía mucha, pues, percepción, ¿no? Les puedo dar un ejemplo muy sencillo. Como ven, pues no soy un millennial ni soy generación, ¿cómo le llaman ahora? Los Zetas, los X, no sé, nací en el siglo pasado, para que me entiendan, y en mi niñez no había, sí había teléfonos, tampoco estoy tan viejo, pero no había identificador de llamadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sonaba el teléfono y yo decía, es mi tía Marta o es mi tío Guillermo, y yo lo sabía, y era, ¿no? Entonces, eso siempre me llamó la atención, el pensar cómo yo sé esas cosas, ¿no? Y claro, con el paso del tiempo uno se empieza a acercar a otras técnicas, ¿no? Muy conocidas, sobre todo de índole popular y tal. Y luego ya empiezas a descubrir otras técnicas más holísticas que seguramente muchos de ustedes conocen y quizás hasta practiquen. Y cuando yo tenía ya ciertas herramientas y cierta experiencia con estas técnicas holísticas, que además me encantaba porque además de que siempre tenía percepciones y yo sabía cómo se sentía la gente, y yo sabía cómo estaba el entorno y tal, tenía como
certeza y una asertividad en poder dar un consejo, porque como que identificaba muy bien lo que le estaba pasando a la gente, y esto me pasó siempre desde adolescente, ¿no? Mis amigos me buscaban mucho para un consejo. Yo era como ese amigo de alma vieja que le pedían siempre el consejo y tenía las palabras adecuadas, pero siempre era hacia afuera. Yo sabía identificar perfecto lo que le pasaba a mi amigo o a mi amiga, ¿viste? O sea, yo tenía, si no sé, una amiga Pilar me decía, oye, tengo este tema, pues yo le daba un consejo y salía la solución. Si un amigo Javier me decía, oye, pues fíjate que me está pasando así, yo le decía, haz esto y haz esto, y lo hacían y les funcionaba, ¿no? Y al pasar de los años, me fui disfrutando mucho el estar al servicio, porque además es muy bello el decir, estoy al servicio y ayudo a la gente y tal. Ujú. La vida en algún punto me puso frente a una crisis muy fuerte, crisis personal, que además se me juntó crisis personal con crisis laboral, con crisis familiar. Entonces ya bueno, a Josh le consta mejor que a nadie cómo estuvo el tamaño de esto que pasé y, y en algún momento uno sucumbe frente a la crisis. Y en algún momento la misma crisis te arrodilla, literalmente te arrodilla y ya no sabes a quién le estás pidiendo, pero estás pidiendo que te saquen de ahí, estás pidiendo que te ayuden, estás pidiendo que te ayuden a cargar todo eso que ya ni una terapia tradicional, ni una terapia holística, ni nada te está ayudando, ¿no? Y todo eso es externo, y todo eso es externo. Lo que yo recibí cuando estaba un día, y esto es literal, hincado junto a un árbol, hincado en el bosque, pidiendo ayuda, ya no sabía yo si a la naturaleza o al gran espíritu o a qué, me llegó una certeza de mensaje que fue el siguiente y fue, si un amigo o una amiga llegara contigo y te expusiera esto que estás pasando tú, esto de lo que te estás quejando, esto que te está doliendo, este problema que tienes del cual hoy no ves la salida, ¿qué le dirías? Y entonces regresé a mi casa, corriendo casi, literalmente. Regresé a mi casa y me vi al espejo y me hablé a mí mismo. Me conté lo que me estaba pasando y ese fue mi primer contacto con mi maestro interior. Porque este ejercicio, ¿no? Que ahí empezamos a hablar ya de estados alterados de conciencia o estados no ordinarios de conciencia más bien, pues uno comúnmente como que no habla al espejo, ¿no? Y entonces no me pregunten de dónde se me ocurrió tomar el espejo y decir, Rodrigo, me está pasando esto, pero viéndome a los ojos, que además fue un ejercicio bien difícil, ¿no? Porque era como contarme a mí mismo lo que yo sabía que me estaba pasando, pero es muy distinto cuando te lo cuentas desde adentro, cuando te estás viendo a los ojos y te lo estás contando. Y entonces ahí mi maestro interior me empezó a dar consejos y me empezó a decir, confía que no estás solo, estoy contigo. Y esa voz que me hablaba era mi propio interior, mi propio maestro, mi propia fortaleza interna, que en ese momento yo sentía como que en serio, por mi condicionamiento, como me estaba hablando Dios, ¿no? Ujú. Y, y después descubrí con el paso del tiempo que me estaba hablando yo mismo y que era esa intuición que me decía, hoy necesitas caminar descalzo en la naturaleza y a veces me decía, hoy necesitas buscar un terapeuta. Y en mi proceso de buscar terapeutas, por supuesto, como yo había estudiado temas holísticos y había yo ya en la adolescencia estado con un proceso de tradicional, pues era lo que conocía y era lo que buscaba. Y en algún momento uno empieza a sentir, pero es una sensación de dentro y ni siquiera es en el corazón, es más abajo, es en la boca del estómago, que es, esto no me sirve o esto sí me sirve. Y entonces llegué con Jocelyn en un momento también de conversación, porque como mencioné, bueno, nos conocemos desde hace tiempo. Le dije, oye, mira, tengo este tema y a ver si me puedes ayudar. Me abrió las puertas de la terapia transpersonal y empezamos a trabajar. Y primero es muy importante tener una buena química
con la persona con la que estás trabajando, porque sí es verdad que te abres a compartir información muy personal o información que no abres con cualquier persona. Pero segundo, te empieza a dar como que hablábamos el mismo lenguaje. No sé si me doy a entender. Entonces empezamos a trabajar en un espacio de mucha confianza, de mucho respeto, en el que a veces yo llegaba literalmente como casi apenas llegaba, ¿no? Porque llegaba así gateando con una serie de carga súper fuerte de lo que me estaba pasando y conversábamos y yo salía motivado y al pasar los días en las sesiones que al principio eran semanales, empezaba yo a tener claridad de lo que tenía que hacer y ese maestro interior era el que me decía por dónde. Y empezar a confiar en tu intuición, si lo quieren llamar así, en tu maestro interior, en tu voz interior, es una de las cosas que primero te cuesta más trabajo porque no te la crees, ¿no? Pero cuando tu voz interior te dice, por decir un ejemplo, em, necesitas sol, necesitas sol, necesitas ver el sol, necesitas ver el sol. Y eso es algo que me pasó, ¿no? En algún punto yo sí necesitas ver el sol. Y bueno, dije, ya, me rindo, vamos a ver de qué se trata ver el sol. Y al amanecer, recuerdo un día que salí a ver el sol y empecé a ver el sol y sentía que la luz del sol entraba por mis ojos y los rayos se iban a mi hígado, que está del lado derecho, y mi hígado se iluminaba y mi hígado sanaba. Y en realidad yo había estado en un proceso de mucho coraje por lo que me estaba pasando, ¿no? Y ese sol que entraba por mis ojos y se iba a mi hígado me ayudó. Y así me pasaron muchas cosas. Me pasaron una serie de cosas que yo empecé a hacer, compartir, no compartir, encontrar más bien rituales, ¿saben? Herramientas, que herramientas estaban en la naturaleza, estaban en, porque también uno tiene una estructura y uno habla un idioma, ¿no? Entonces, yo hablaba en idioma de naturaleza y en idioma de cristales y en idioma de esa serie de cosas, y así me funcionó, ¿saben? Pero eh, esos rituales no venían en un libro, esos rituales no los leí en ningún lugar, esas prácticas que comencé a hacer y esa confianza de conexión con lo que yo iba necesitando, era así. Recuerdo otro día que me sentía muy pesado de la cabeza y a lo mejor esto es una cuestión de uso popular, pero recuerdo haber metido la cabeza en el grifo de la llave del agua de la cocina, ¿no? Porque dije, mis pensamientos tienen que fluir, ¿no? Y entonces parecen acciones pequeñas, pero la verdad es que es escuchar tu maestro interior, escuchar tu voz y permitirte experimentar con el idioma que tú hablas y en comunicación y en comunión con ese Ujú, maestro interior que te está guiando. Y cuando ya menos te das cuenta, ya estás confiando y ya estás jugando con el mejor equipo, que eres tú mismo. ujú, Entonces, esto es, hago el símil y lo comparto porque esto es como jugar con el fútbol americano o el fútbol soccer, ¿no? El ujú, equipo contrario, y por equipo contrario quiero decir las crisis que te dan, la agresión que a veces sentimos de la vida, un ambiente hostil, o una pareja que te maltrata, no sé, lo que sea tu crisis en ese momento, lo vamos a identificar como el equipo exterior. Y entonces el equipo exterior o el equipo contrario va por el balón, no va por ti, va por el balón. Sucede que tú a lo mejor tienes el balón en tus manos y sientes toda esa carga de es que me vio feo, me atacó, me dijo, o sea, o no me invitó, etcétera, y te lo tomas personal. Entonces, ¿qué hacen los jugadores de fútbol cuando viene todo el equipo contrario? Pues avientan la pelota al otro lado, ¿no? A otro de sus compañeros. Sucede que yo entendí que el otro compañero que iba a recibir la pelota es mi maestro interior, ¿no? Entonces, cuando yo en serio decía, ya no puedo más, le aventaba la pelota a mi interior, que en realidad hago el ejercicio como que lo aventaba hacia afuera, pero en realidad lo aventaba hacia mi interior
y decía: "Resuelve, o sea, dime por dónde", ¿no? O me veía al Ujú, espejo en las noches, recuerdo muy bien que me veía al espejo y le decía: "Acuérdate que tenemos este tema, no te olvides de mí, en el ujú, sueño dame la respuesta o en un momento así de iluminación y te lo voy a agradecer", ¿no? Y así me fue llegando, y así me fue llegando porque fue hasta mágico por momentos, ese encuentro conmigo mismo que me dio tantos rituales, tanta información que de alguna manera, pues, surgió, ¿no? No sé yo ujú. si quieres hacer una Sí, intervención o un comentario, o me sigo sí. porque ya me diste Sí, el no, micrófono y fíjate ya que me sigo. no, está súper interesante, pero más allá, o sea, esto que compartes es sumamente profundo. Sin embargo, me interesa mucho aclarar y profundizar en esto, ¿no? Cuando estamos hablando del maestro interior, no estamos hablando precisamente de la intuición. La intuición es algo como muy superficial, es algo que tenemos a la mano, ¿no? Cuando estamos hablando del maestro interior, estamos hablando de que ya estamos atravesando un proceso psicoemocional, incluso psicomental, para llegar a que se emerja un proceso psicoespiritual. Y entonces, la emergencia de un maestro interior no solamente implica toda la intuición como tal, que por supuesto es todo esto rico que nos comparte Rod, de conectarnos con aquello hacia dónde ir, de hablarnos con la verdad, de tumbarnos las caras, sino que también de pronto lo que sucede, Rod, y no me dejarás mentir ahora que nos compartas esto, de pronto surgen para que emerja el maestro interior en todo su esplendor y nos ayude a solventar o a resolucionar algún conflicto, generalmente estamos en un estado ampliado de conciencia y cuando se hace un proceso terapéutico transpersonal, estos momentos llegan a suceder entre sesión y sesión o en la sesión. ¿Y qué sucede? De pronto viene una resolución no solamente de autosanación, sino también incluso de trabajo transgeneracional, donde si nuestro tema está relacionado con alguna personaje de la familia, incluso ya acaecido, o está relacionado con una relación con la relación que tenemos con el mundo, o con la típica, ¿no? Nuestra relación materna o nuestra relación paterna, o está relacionado con cualquier cosa que es psicológica, este maestro interior tiene esa capacidad de darnos el material que nosotros requerimos para resolver el conflicto. Y si necesitamos resolverlo desde allá, desde un estado de conciencia no ordinario, para recibir el entendimiento de nuestra posición, de nuestra postura, de en dónde estamos parados a nivel psicoespiritual, ¿no? Porque volvemos, repito esto, ¿no? Transpersonal es atravesar a la persona. No significa solamente enfocarnos en los estados ampliados de conciencia y ahí está súper padre y ahí nos la pasamos. O sea, es un trabajo entre tu situación personal, tu yo personal, esa toda historia que te has contado, eso que has construido de ti y a la par apoyar o acompañar a la persona para que emerja este maestro interior y que poco a poco en los sueños, en la vida ordinaria, en cualquier circunstancia, vaya emergiendo y todo lo que sucede alrededor de la persona se convierte en una herramienta para resolver el conflicto y que volvemos a lo mismo, más pronto, más rápido, llegue a conectar con qué? Con el amor, porque el amor es la base de, bueno, desde esta perspectiva, ¿no? Y también desde mi punto de vista, el amor es la base de cualquier trabajo espiritual. O sea, si no estás buscando amor, entonces ¿para qué estarías buscando un camino espiritual? Esa es una gran mentira que a veces nos echamos y a veces es egoico el camino que estamos haciendo hacia la espiritualidad. Y no, en la psicoterapia transpersonal, o por lo menos en este enfoque de Ampidet, lo que buscamos es que la persona se reconecte con el amor y reconectarte con el amor. En consecuencia, te lleva, o sea, el vehículo es conectarte con todas estas herramientas internas que tenemos, que están relacionadas con la esencia de lo que somos, con esto que se le conoce como espiritual, sin pertenecer a ningún dogma ni ninguna religión. Entonces, es muy importante comprender que en un proceso transpersonal, la figura central de la dinámica terapéutica es el maestro interior. Más allá del discurso que pueda haber, el central, quien nos guía, quien nos dice hacia dónde hay que ir, quien nos dice lo que va emergiendo, es el maestro interior, ¿no? En el caso de Rod, bueno, se le vinieron después informaciones relacionadas con eso, con sus otras generaciones y esas conexiones con
esa postura corporal, esa herramienta externa que tuvo que usar, esa respiración profunda que en automático su cuerpo le llegó a hacer para conectarse con esa dinámica que le iba a resolver en ese momento un conflicto que tenía y que impedía su paso al amor. Entonces, pues Rod, compártenos un poco acerca de estas experiencias que has tenido también psicoespirituales profundas a través de estos estados, ¿no? A través de esta apertura que se ha hecho con tu terapia. Sí, y lo mencionaste muy bien, Jos, y te agradezco porque, en efecto, ese trabajo interior te lleva a hacer diferentes rituales y probar diferentes técnicas, pero que tú mismo vas descubriendo desde tu interior, ¿no? O sea, yo compartía en la sección anterior esto de ver el sol, que a mí nadie me dijo, ¿no? Ya después me puse a investigar y efectivamente, pues sí hay personas que ven el sol y tal, pero bueno, es esa sabiduría que te va guiando. Es el de pronto decir: "Me siento cansado y mi cuerpo necesita descansar", o algo en tu interior te dice: "Siéntate y empieza a calmarte, respira tranquilo", porque ahí te viene el mensaje, ¿no? Y entonces, más de una ocasión, y eso es algo que yo hoy agradezco mucho de este momento de la línea del tiempo, de la historia, de la humanidad, en la que me tocó vivir el proceso, porque me ayudó la pandemia, me ayudó estar en mi casa, porque de verdad que, bueno, yo estuve trabajando de home office, y de pronto a las 10 de la mañana, por ejemplo, de un martes, sentía la necesidad de siéntate a meditar y lo pude hacer, ¿no? Lo pude hacer porque estaba en mi casa. Y entonces, bueno, no tenía ningún compromiso tal vez de oficina, y entonces me sentaba a meditar, empezaba a respirar, y la respiración sí que es verdad que a veces era distinta. A veces era una respiración que me necesitaba calmar, a veces era una respiración que me necesitaba acelerar, ¿no? Pero eso es algo que mi propio maestro me decía, ¿no? O sea, como que mi propio maestro me guiaba y me decía: "Bueno, hoy es tranquilito". Y entraba yo a estos estados en los que empecé a trabajar, bueno, yo, así como me ven hoy, desde aquí veo mi vida, ¿no? Desde sentado como estoy ahorita, con mi chamarra café y con mis edad que tengo en este momento. Pero en realidad soy el resultado del Rodrigo de ayer, y del Rodrigo de la semana pasada, y del Rodrigo de hace 2 meses, y del Rodrigo de hace 25 años, y etcétera, ¿no? Y en un ejercicio que ese fue de los más reveladores, estaba yo sentado, meditando, y en mi visión empezaba a caminar, y llegaba a un punto en donde había un gran árbol, ¿no? Que después entendí que, bueno, era mi linaje, y volteaba a mi derecha y veía a mi versión del día de ayer, y a su derecha la del día anterior, y a su derecha la del día anterior, y así sucesivamente, haciendo un círculo alrededor de ese árbol, hasta que aquí a mi lado estaba el Rodrigo recién nacido, ¿no? Entonces estaban todas mis versiones desde las que yo había visto mi vida y había visto mi linaje y había visto mis experiencias. Y entonces yo hablaba con cada uno de ellos, porque claramente la experiencia que yo viví a los 18 años, vista desde los 48, es muy distinta, ¿no? Porque con esta Mm, edad uno ya tiene cierta experiencia y tal. Y entonces yo le hablaba a estas personas que al final eran yo mismo, ¿no? Y, ujú, y sanaba, ¿no? Y también les decía, entiendo que estás triste, pero vas a sanar, vas a estar bien, estás fuerte. Entonces, yo mismo me hablaba a mis diferentes etapas, ¿no? Ese fue un trabajo profundo y de verdad ocurrió durante la pandemia en horario de oficina. No sé si fue un martes a las 10 de la mañana, pero sí fue durante un trabajo de oficina y luego recuerdo haberme necesitado ir a dormir, ujú, ¿no? Un ratito, me tomé una siesta, porque también es verdad que empecé a tomar conciencia del cuidado que tienes que tener de tu cuerpo físico, y a tomar más agua, ujú, y a comer mejor, porque eso era parte también de lo que yo necesitaba trabajar, ¿no? ujú, Cierta disciplina de comer bien, de comer mejor, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue importante. Y otro ejercicio, que ese es muy reciente también, hubo un momento en el que yo empecé a tener, bueno, mis 4 abuelos y mi madre ya fallecieron, pero yo un día por la mañana empecé a tener
recuerdos, pero me llegaron como si fuera el tema del día, ¿no? La noticia de última hora, recuerdos de mis abuelos, pero tanto del lado materno como del lado paterno. Y recuerdo que estaba yendo a un lugar de fin de semana y en la carretera iba yo con recuerdos y recuerdos y recuerdos y me acordaba de mi abuelita y de mi otra abuelita y de mi abuelito y de mi mamá. Y dije, qué extraño que me esté acordando de todos estos ancestros en este momento, ¿no? Seguramente, bueno, ya un poquito más acostumbrado al trabajo y a las tareas que me va dejando mi maestro interior, porque por algo se llama maestro, porque también me deja tareas. Me di a la tarea de dejar que fluyera todos esos recuerdos. En algunos recuerdos me generaban emociones, ¿no? Que eso es algo que también aprendí a través de la terapia transpersonal, a no luchar contra las emociones, a decir y poder identificar, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, y también entender de dónde venía esa frustración, ese enojo, esa tristeza, la emoción que fuera, ¿no? Y entonces, por la noche, ya ese mismo día, sentí la necesidad de escribir unas cartas y le escribí una carta a cada uno de estos 5 ancestros Ujú. de mi línea familiar que ya están fallecidos, obviamente, que ya están en otro plano o muertos, cualquiera que sea tu creencia. Y pude, primero que nada, reconocerlos, honrarlos, agradecerles. Porque claro, mucho de mi tema y de mi crisis y todo venía de ellos y no necesariamente era algo mío propio, sino era algo como heredado de generación tras generación y entendí que yo tenía que hacer ese trabajo, primero por mí, pero también conectando con ese linaje, con ese árbol, entender que al perdonarles, al entenderlos, al darles su lugar y al no rechazar esa parte, porque era como, ay, me choca esta parte de mí que heredé de la abuela y bueno, a ver, abuela. Entonces, la carta literalmente decía, abuela, pues mira, gracias a ti tengo estas cualidades, pero también gracias a ti estoy en esta crisis por esta herida, ¿no? Y entonces reconozco tu trabajo, reconozco tu existencia, reconozco que vengo de ti, pero también reconozco que es momento de sanar y también reconozco que es momento de liberarnos de eso, porque ya estoy yo viviendo en carne propia lo que tú seguramente viviste y que no se sanó. Entonces, pero sin echar culpas ni responsabilidades, fue una carta bien neutral de honrarlos, ¿no? Y de Ujú. decir, vamos juntos con esto. Y entonces te voy a pedir un favor, querida abuela. Y fue una carta, repito, para cada uno de los 5 ancestros que ya mencioné. Ya que tú me diste estas cualidades y que tú me diste esta herida o esta crisis o este tema para trabajar, vamos a trabajarlo juntos. Y entonces pones los puntos sobre las is, como decimos en español, y de nuevo lanzas el balón, ¿no? Ujú. A la ayuda del maestro, que ahora ya no es solo tu maestro personal, sino es tu maestro generacional o Ujú. genealógico, si el término lo Ujú. permite, ¿no? Y Ujú. entonces ese trabajo, y se lo comentaba, recién me sucedió a Jocelyn, y decíamos, qué profundo, ¿no? Porque ya entonces te fuiste a un nivel mucho más allá de un trabajo transpersonal a un trabajo transgeneracional en tu propio árbol genealógico. Y créanme, desde ese día han pasado cosas muy mágicas en mi vida, muchos cambios, sobre todo, y como es el objetivo de la terapia transpersonal, y como lo mencionó Jocelyn tan correctamente, conectar desde el amor con la vida, ¿no? Y claro que uno se va a encontrar retos porque hay dualidad y entender que no puedes estar en la luz todo el tiempo, sino tienes que entender y integrar la sombra, tu propia sombra, ¿no? Pero como lo compartí con unos amigos también el otro día, a veces empoderamos demasiado a la sombra y le huimos a la sombra sin entender que nuestra sombra no es más grande que nosotros, porque es nuestra sombra, entonces es parte de nosotros, pero no es más que nosotros. Y tuve también esa reflexión y se han suscitado una serie de cambios positivos
es una reacción en cadena, en realidad, en donde Ujú, uno se empieza a sentir mejor, conecta con el amor. Me siento, aunque no me lo crean, hasta más alto, ¿no? Que ujú, evidentemente uno ya a esta edad no crece, al contrario, va para abajo, pero me siento hasta más alto, ¿no? ujú, Y no sé, como que llegas a un lugar y te queda chiquito el supermercado porque te sientes grande, pero grande es ese trabajo interno de ese maestro interior. Y lo digo con toda la humildad, porque es así, ¿no? Porque a ujú, veces hasta te da pena, es como, "Ay, no quiero que me vean tan grande, ¿no? Pero pues, ¿por qué no, no? O sea, ujú, estoy aquí con mucho orgullo porque detrás de mí hay esa solidez de ese trabajo profundo y transpersonal que no tengo intenciones más de ocultar, que no tengo intenciones más de ir por la vida diciendo: "Ah, soy menos o tal". No, 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 para nada. ujú, Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante y echarle todas las ganas, ¿no? Porque descubrí también que realmente depende de ti, ¿no? O sea, si tú te entregas en un 100 a tu proceso transpersonal, a tu proceso evolutivo, a tu proceso de ascensión, de crecimiento, de maduración, lo que es para ti y empieza a llegar. Y en este ujú, momento en donde todas las cosas se materializan de forma muy rápida, ¿no? O sea, ujú, claro, cuando uno vive quejándose, ay, es que no tengo dinero, pues tuve esta reflexión también en mi proceso y esto ya me pasó hace varios meses y lo he compartido muchas veces con amigos y tal, pero creo que el universo solo tiene una sola y única respuesta a todo lo que tú le digas y le pidas. Y esa respuesta es concedido. Entonces, lo mismo digas, sí voy a poder, concedido, que si dices, híjole, este cuate me va a traicionar, este amigo sé que me va a traicionar, ujú. concedido, ¿no? Qué bonito. Entonces, y eso creo que tú también lo creas, ¿no? Y Ujú, también descubrí el poder creador que uno tiene cuando conectas con el amor y cuando conectas con sanar tu interior, que es profundo y difícil, porque no estoy diciendo, ahorita me ven contándolo así, pero quizá hace unos meses inclusive no tenía ni fuerza de hablar, ¿no? De ujú. verdad. Y Qué a bonito. Jocelyn le consta, ¿no? Entonces, Sí. Qué bonito, es Ros, eso. muchas gracias. Y me gusta mucho cómo lo compartes, porque en sí es justo ese el trabajo del maestro interior, ¿no? Que nos va Sí, llevando de una manera muy sutil, de una manera muy amorosa. Primero nos va a pedir a lo mejor meditar, a lo mejor respirar, a lo mejor literalmente como que tirarnos en el piso y dejarnos caer ahí y dejar sentir, no sé, el flujo del pasto, pero este tipo de conexiones son las que se van dando en un acompañamiento transpersonal. O también tú lo puedes hacer, tú puedes comenzar a tener como esta conexión contigo mismo, contigo misma, si te das la oportunidad, o sea, si estás en una crisis, si estás en desesperación, si estás teniendo ansiedad, y si no te rindes ante esa gran sabiduría interna, si tú quieres controlar todo el momento, todo el tiempo, qué va a pasar, poder respirar, que mi corazón no se salga, que todo esté tranquilo, llegas a generar una bola de pensamientos obsesivos que nada más te generan una maraña y te desconectan completamente de tu propia sabiduría. Por eso es tan importante que en un proceso de acompañamiento transpersonal, eh, el terapeuta busca que tú vayas conectándote contigo mismo, contigo misma, desde la rendición ante esa propia sabiduría, hacia la rendición a ese propio ser que es más sabio que tu yo consciente, es tu yo interno, tu maestro interno. Entonces, bueno, recuerden que siempre, bueno, al final damos respuesta a preguntas que nos hacen, lo que quieran escribir, estamos aquí atentos para poderles dar respuesta, pero sí me interesa mucho transmitirles este mensaje central de que es importante que en tu vida tengas ese trabajo de humildad necesario y es un trabajo bien duro, o sea, de verdad, ahorita pues salimos así peinaditos hablando para el Facebook Live y todo está perfecto y voy a hablar de cómo lo estoy llevando y cómo ahí la llevo, ¿no? Pero la realidad es que es un trabajo de rendición egoica muy, muy profundo y es un trabajo doloroso,
no porque sea per se doloroso, sino porque nosotros la sufrimos, porque es una pugna mental, es una lucha entre nuestro ego, nuestra parte mental que no quiere soltar y no quiere rendirse a esa gran sabiduría interior. Y bueno, antes se decía, ¿no? Esta parte de tú tienes la respuesta a todos tus conflictos, a todas tus preguntas. Antes de recibir cualquier diagnóstico, date la oportunidad de entregarte, de reconocer esa gran sabiduría interna y de entregarte a ella. De algo que yo les comparto mucho en terapia es como rézate a ti mismo, porque eres tú el que se puede sacar de ahí. Eres la divinidad o la chispa divina o Dios o como tú le llames, porque aquí no estamos hablando de ningún sistema de creencias religioso ni ninguna práctica o disciplina espiritual, pero a lo que tú le pidas, a lo que tú le llames, ajá, lo tienes dentro y es a eso a lo que tienes que apelar, ¿no? Porque, o sea, el universo está ocupado ordenando ahí el orden en el caos, ¿no? El electromagnetismo y todo este caos que hacemos como seres humanos. Pero tú tienes una parte de esa gran sabiduría universal dentro de ti. Sé que suena un poco fantasioso, ¿no? Pero los estudios de la conciencia y también los estudios y las prácticas, el estudio empírico que tiene la psicología transpersonal, todo el estudio de Stan Grof, todo, o sea, tiene una base, tiene un fundamento bastante empírico, bastante interesante, en donde sí existe y se plasma en arte, incluso vamos a tener un tema al respecto, un live, pero se plasma esos mensajes que está dando el sanador interno. Y el sanador interno no estamos hablando de que es tu máxima expresión de la espiritualidad. Es esa sabiduría interna que sabe qué es aquello que te falta resolver, ese conflicto en este plano material, en este plano mental, emocional, para que tú puedas irte hacia el amor. Y entonces, en ese sentido, cuando te rindes, te ayuda, te guía, te acompaña. De pronto hay unas luchas internas entre el ego y ese sanador interno, y justo el acompañamiento transpersonal es para eso. Entonces, no se dejen, no Yo se quisiera, abandonen. yo, Sí, perdón, si me permites, que estás claro. diciendo algo muy interesante y me parece valioso compartir mi experiencia de la forma como recibí la terapia transpersonal o la recibo, ¿no? Porque es verdad, y con la experiencia de una terapia tradicional anteriormente, te puedo decir que la experiencia con la transpersonal es una terapia en la que, si bien hay un diálogo y hay un intercambio de comunicación entre el paciente y el terapeuta, no hay una guía, ni hay un consejo, ni hay una opinión por parte del terapeuta. Toda esa reflexión, a ver, sí que en la discusión y en el diálogo, en la interacción durante la sesión, se mueven fibras y se mueven procesos mentales y emocionales en mi interior, pero eso me permite salir de la terapia y accionar una serie de pasos, rituales, meditaciones, conclusiones, escritos, danzas, lo que sea que te sirva para entonces sanar siendo guiado por tu maestro interior. Pero Ujú. es muy interesante y me parece muy relevante también compartir como paciente, como experiencia en la terapia transpersonal, que si bien hay un periodo de 1 hora a la semana o el tiempo que se determine, en ese momento y en la interacción con el terapeuta, pues, no hay influencia externa, porque es lo suficiente, la técnica es suficientemente neutral. Y hablábamos al principio de que uno siempre busca la influencia externa, ¿no? Pero aquí la búsqueda es como ayúdame a conectar más con mi interior. En realidad llega un punto en que te enganchas tanto con esta terapia, pero enganche de manera positiva, ¿no? Lo digo de como de esa incluso esa guía que se retroalimenta, ¿no? Como ese inversionista que invierte en su propia compañía para seguir generándose dinero, ¿no? Inversión en ti mismo, de, a ver, pero dime más, porque yo sé que saliendo de la terapia y terminando esta sesión, voy a tener sí, una montaña de trabajo y como bien lo dijiste, no es fácil, es bien difícil, a veces es bien doloroso, a veces de verdad es como, híjole, este trabajo lo tengo que pausar una semana más porque no doy, ahorita no doy, y después fluye, ¿no? Ujú. Pero
pero el trabajo es interno. La Ujú. reflexión es interna. Tú escoges, empiezas a filtrar y a escoger lo que del exterior te sirve para nutrirte. Y entonces es como que eh, vamos como zombies en el mundo, digamos, que nos enseñaron. Es como si vas al súper, ¿no? Vas al súper y te enseñan a que tienes que ir al pasillo 3 y agarrar la leche azul y salirte. Y todos los días de tu vida vas al pasillo 3, agarras la leche azul y te sales. Con la terapia transpersonal se me abrió el supermercado y entonces yo entro al supermercado y hoy decido si quiero manzanas, mañana Ujú. decido si quiero pan y pasado decido si quiero la leche azul y me salgo, ¿no? Pero Ujú. uno, la decisión ya es mía porque ya no voy en automático y dos, de verdad que las opciones, y cuando digo la manzana o el pan o la leche azul, me refiero a cómo tomar la información del exterior con la conciencia y el compromiso conmigo de mantener la paz interior y el amor en mí. Exacto, qué bonito. Sí, precisamente, pues sí, de eso se trata y al final es como orgánico, porque la misma terapia transpersonal te da las herramientas de autointervención. Es por eso que te enseña a ser tú tu propio maestro, te enseña a ser tú tu propio guía, que ser tú tu propio gurú, si así lo quieres decir, ¿no? A que acudas a ti y a través de tu interno, a través de tus procesos, adicional a las técnicas que se aplican dentro de la misma sesión, porque es una terapia dinámica, em, pues entonces aprendes tú a conocer tus propios recursos y tu propia medicina, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene muy, muy, muy bonito la transpersonal. Y de pronto yo tengo que confesarles, a veces yo me sorprendo de los procesos que de pronto me llega una persona a terapia y dice, oye, estaba yo haciendo la meditación que demandas, digamos, una persona que tuvo, este es un caso real, ¿eh? Una persona tuvo una crisis entre sesión y sesión, que es muy común, porque claro, estamos ayudando al maestro interior a que emerja. Y entre sesión y sesión, pues yo les mando como trabajo a veces cuando hay crisis, meditaciones, respiraciones y técnicas, ¿no? Cosas que hacer. Y me acuerdo mucho de una persona que la siguiente sesión me dice, oye, cuando estaba haciendo la meditación que me hiciste, de pronto vi a una mujer y me la empieza a describir y entonces cuando la describió, dije, ah, bueno, puede ser la representación de Shakti, ¿no? Entonces va a verlo, o la representación de Kali, o me ha tocado también que las personas de pronto ven a Ganesh, o de pronto se les viene una energía, me refiero a una energía no a nada religioso, o sea, como una energía muy crística que de pronto casi tienen una experiencia mística y logran estos estados no ordinarios entre sesiones y que por supuesto van acompañados de la terapia transpersonal para que la persona misma constantemente se permita recibir esa información, ¿no? Y hay un proceso dentro de la transpersonal en donde la gente, Rod, como les comparte, pues ha tenido como siempre este trabajo interno en otros niveles como manejo de energía y comprensión tal vez de un cuerpo más astral, ¿no? Más de chakras y ese tema, pero hay personas que no tienen tanto conocimiento como Rod y entonces pudieran llegar a pensar que se están volviendo locas y que dicen, bueno, ¿qué me está pasando, no? Y eso pasa también, este tipo de emergencias suceden también en la vida cotidiana, aunque la persona no esté en un proceso transpersonal, puede estar teniendo estas emergencias y entonces si no se le trata como en un contexto transpersonal, si no se le ve como ese maestro interior tratando de decirle algo, tratando de comunicarle algo a través de este mundo de inconsciente colectivo, a través de experiencias, de imágenes, de visiones, de sensaciones corporales, que todo puede pasar en estos estados, pues la gente puede llegar a pensar que incluso tiene un problema de salud mental importante, ¿no? Y si cae en manos de un terapeuta que no tiene como esta visión o este espectro más amplio de la psique, pues pudiera incluso diagnosticarle y mandarle a algún tipo de referencia psiquiátrica. Entonces, estamos hablando de un tema sumamente, pues, delicado también para la evolución de la humanidad y para que todos vivamos hacia el amor y comprender y cambiar un poco la percepción pues de la situación psicológica, psicomental, psicoespiritual y comenzar a hacernos responsables de nuestros propios procesos y de lo que nos va emergiendo y hacia dónde nos va llevando nuestro propio maestro interior.
Pues qué rica plática, ya me extendí. Voy a contestar aquí, nada más tenemos una pregunta, si tienen algún otro tipo de pregunta, por favor, envíenla, es el momento, aquí y ahora. Me da risa porque yo tengo un conflicto con el aquí y ahora, pero bueno, aquí en el chat nos están preguntando en el chat de Zoom, Alberto nos pregunta, ¿cómo podemos capacitarnos como terapeutas transpersonales? Bueno, por supuesto, AMPIDET tiene una escuela, estamos a punto de abrir la especialidad en psicología y desarrollo transpersonal, que está enfocada para personas que son psicólogos de profesión o personas que llevan más de 5 años en el trabajo humano de proceso terapéutico. Y entonces, con mucho gusto, ¿qué te puedo decir? Pues es Ampidet, es donde yo estoy, es mi pasión y pues es una escuela muy, muy bonita. Ya te mandaremos pongo ahora la página web para que puedas entrar, Alberto, pero también pues hay escuelas en todo el mundo, ¿no? Ahora, la parte terapéutica, no todas las escuelas preparan para dar terapia transpersonal. Entonces, bueno, pero la idea es que sí implica un nivel de estudio profundo, de estudio intelectual y después tirarlo todo a la basura, y porque se convierte en un proceso personal, porque como terapeuta transpersonal tienes que hacer un proceso muy, muy duro y muy profundo para poder comprender lo que le está pasando al otro, ¿no? Y para poder estar en esa misma frecuencia y acompañarle en el camino, ¿no? Porque imagínate tú que no tienes un trabajo interior, que no has vivido por una experiencia de estas, y de pronto la persona que tienes al frente en sesión comienza, no sé, a balbucear, comienza a tener movimientos corporales involuntarios, comienza a tener como visiones, a decirte que está viendo algo, que está percibiendo algo. Y entonces, si tú no has pasado por procesos parecidos o por procesos de ese calibre, pues entonces es muy probable que como terapeuta interpongas tu subjetividad, tu experiencia pues limitada, y entonces no le puedas dar la confianza a ese maestro interior del otro para poderse expresar y expandirse todo lo que está listo para expresar. Entonces, bueno, pues esa sería como la recomendación de, por favor, si vamos a dar terapia transpersonal, que sí sea con una buena preparación, porque no es tan sencillo el tema, implica mucho bagaje y sobre todo mucho trabajo de ética, porque hay que hacer trabajo interior. Aquí en Facebook nos está saludando, buenas noches, Dea Isabel Álvarez. Hola, Dea, desde que empezó vi que saludaste, pero bueno, los saludos y las preguntas vienen al final. Lulú, buenas noches, qué bueno que estás viéndonos. Sandra Valencia también sé que nos está viendo, aquí me avisó Facebook. Pues muchas gracias a todos por estar. Si tienen alguna otra pregunta, este es el momento. También les aviso que en AMPIDET pues hay docentes, hay maestros, hablando de maestros, hay maestros que dan acompañamiento terapéutico transpersonal. Si quieren terapia, escríbanos. Y también los estudiantes de la AMPIDET, los psicólogos que están estudiando la especialidad, ya están en proceso de prácticas. Entonces tenemos un plan en donde la persona puede entrar en un estudio socioeconómico, se le hace un precio especial de acuerdo a sus posibilidades, y la atienden los estudiantes y los casos son supervisados por mí. Entonces, pues cualquier cosa o cualquier duda, aquí estamos. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Ro, esta plática tan rica. Mira, está preguntando aquí Alberto, ¿qué tanto recomiendas la ayahuasca y el peyote? Bueno, dentro de una rama de la psicología transpersonal están las terapias asistidas con psicodélicos, que bueno, ahora todavía están en proceso de estudio y parece que ya más adelante habrán de legalizarse no en mucho tiempo. Pero el uso de ayahuasca y peyote implica el uso de plantas que son de uso, desde mi punto de vista, Alberto, te voy a hablar desde mi visión, de uso exclusivo de personas que tienen el camino de vida adecuado y recorrido para poder conectar con esos niveles de conciencia y poder acompañar al otro. Soy de esas personas que están muy en desacuerdo con las personas que están comerciando con la ayahuasca de una manera, pues yo le llamo irresponsable, porque he estado con personas que verdaderamente, o sea, taitas ahí en el Amazonas, donde pues ves el camino recorrido y dices, en esta persona sí confío, ¿no? Entonces, por supuesto que son plantas maestras que ayudan a generar estados no ordinarios de conciencia. No obstante, sí hay una parte muy distinta entre la psicoterapia transpersonal y participar en una ceremonia de psicodélico.
Cuando tú participas en una ceremonia de psicodélico, pues no estás acompañado propiamente por un terapeuta, estás acompañado por una persona sabia que tiene conexión con toda la sabiduría ancestral de la planta. Y entonces es un tipo de sanación a otro nivel, a un nivel que, digamos, si yo acabo de decir que en un proceso terapéutico transpersonal atraviesas la persona para poder hacer que emerja todo este maestro interior, en un proceso de ceremonia de ayahuasca y peyote, digamos que atraviesas esos lares, pero sin necesariamente profundizarlo o integrarlo en tu vida, y no siempre vas a atravesar por la persona. A veces te vas directo al estado, pues al estado de conciencia de unidad, que es al que te lleva, y no siempre, o sea, cuando una persona va a una ceremonia, pues no siempre va a integrar esto a su vida, ¿no? Porque a lo mejor tienes la experiencia y te vas, y pues ya te la llevaste, y qué bonito, fue una experiencia de conexión con la totalidad, pero eso no significa que estás teniendo un proceso de conciencia profundo, no estás teniendo un proceso evolutivo, no necesariamente, ¿no? Puede ser que sí, porque hay personas que tienen emergencias espirituales muy disparadas y a partir de esa toma, pues les cambia la vida, ¿no? Pero puede ser que no, puede ser que nada más se quede en una experiencia de expansión de conciencia y ya la vida continúa y ni sumó ni restó la experiencia, ¿no? No me gusta tanto que esté de moda, ¿no? Y estas terapias asistidas con psicodélicos son una buena propuesta para si quieres hacer un proceso que sea psicoespiritual, o específicamente psicoespiritual, pues sí, yo lo recomendaría más de modo terapéutico que de modo de ceremonia. Y si vas a hacer ceremonia, pues si vas a hacer ayahuasca, ve al lugar de donde viene la planta. Yo no lo he hecho, pero una colega fue a hacer ayahuasca directamente a Perú y también la ha hecho aquí en México y me dijo que la experiencia es completamente distinta. Pero yo sí me he dado cuenta también porque he cometido el error de hacer plantas en algún lugar de donde no es localidad de la planta, y también siento como una cierta distinto carácter, pero bueno, eso ya es de cada quien, ¿no? Espero haber contestado, Alberto. Yo hablo sin parar y si no me ponen un alto, ya después ya no sé ni qué digo, pero bueno, esa es mi postura. Félix, los quiero felicitar a ambos por el gran trabajo que hacen con el fin de ayudar a los demás a brillar. Muchas gracias, Félix. Félix, un abrazo muy grande para ti también. Excelente respuesta, gracias, pone Alberto. No, pues gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Gracias, Rod. Gracias por su presencia, por estar, por aportar. Yo sé que no es fácil estar en un Facebook Live de 1 hora, y menos de estos temas tan profundos que luego nos dejan hasta dolor de cabeza, pero pues estamos haciéndolo desde el corazón y con mucho amor y con mucha presencia.